Hola, bienvenidos a un nuevo video en mi canal Virtual Keynote. Si no me conoces, mi nombre es Julián Giraldo y si no te has suscrito, corre, suscríbete antes de comenzar el video, dale al botón rojo y activa la campanita de notificaciones. Igualmente, en la cajita de descripción te dejaré mis redes sociales, tanto Instagram como Facebook, para que las mires y me sigas. Si no has visto los videos anteriores, es importante que los veas, porque hemos dado lecciones supremamente importantes que debes conocer y aprender antes de llegar hasta aquí. Estamos dando los videos en orden con la finalidad de que tú puedas aprender fácilmente. En el video de hoy hablaremos acerca del sistema anglosajón o americano de notación musical, o también denominado cifrado americano. Igualmente te enseñaré algo muy importante, y es qué nota generar con nuestro primero, segundo, tercer y cuarto dedo. Esta lección es muy importante, pero no es correcto que llegues aquí sin ver las lecciones anteriores. Entonces, si no las has visto, te recomiendo que vayas y veas las lecciones anteriores. Si no, quédate aquí y continuemos. En primer lugar, quiero que hablemos del sistema anglosajón o americano de notación musical. Este sistema anglosajón es utilizado en Estados Unidos y gran parte de Europa para identificar el nombre de las notas con algunas letras del abecedario. ¿Sí? En los demás países, en los países latinoamericanos, tenemos la identificación normal y conocida por todos, que es, por ejemplo, tenemos do, re, mi, fa, sol, la, si, do. En cambio, con este sistema anglosajón no denominamos las notas de esa manera, sino que las denominamos con la letra C, D, E, F, G, A y B. Empecé desde la letra C porque así tal cual es el orden del sistema anglosajón. Ahora podemos comenzar a explicar, teniendo en cuenta que cada una de las letras que acabo de mencionar hace alusión o identifica una de las notas musicales. Comencemos. La letra C corresponde o identifica a do. La letra D corresponde o identifica a re. La letra E corresponde o identifica a mi. La letra F, en cuarto lugar, corresponde o identifica a la nota de fa. La letra G corresponde o identifica a sol. La letra A corresponde o identifica a la. Y en último lugar, la letra B corresponde o identifica a si. Yo sé que te lo has aprendido con facilidad y lo puedes repetir de diversas formas. Es importante aprenderse este cifrado porque en algunas partituras te aparecerá el título de concierto en A mayor, por ejemplo. Entonces ya sabes que esa partitura está en La mayor. O te puede aparecer concierto en B menor. Entonces ya sabes que estará en Si menor. ¿Por qué? Por la letra o cifrado americano. Ahora quiero explicarte cómo generar con los dedos las notas en el violín. La posición normal o natural con la cual tocaremos las notas en nuestro violín es esta: los dos dedos del medio pegados y el primer dedo separado y el cuarto o dedo meñique también separado. De esta forma, ¿sí? Agarraremos nuestro violín colocando el primer dedo sobre la línea guía, el segundo sobre la segunda línea, el tercero sobre la tercera línea y el cuarto sobre la cuarta línea. Esa es la posición estándar o normal. Sin embargo, con cada uno de nuestros dedos podemos generar más de una nota. Eso es lo que te explicaré hoy. Presta mucha atención, grábatelo tal cual como te lo voy a decir en este momento y al final haré unas pequeñas aclaraciones. Recuerda que cuando presiones la cuerda lo debes hacer con la yema de tus dedos o el lugar donde se conecta la uña y la piel de nuestro dedo.
lo colocarás pisando bien sobre la cuerda con fuerza para que pueda producir el sonido. De lo contrario, no producirá sonido. Empecemos. En orden, empezaremos colocando nuestros 4 dedos en cuerda sol, luego en re, luego en la y luego en mi. En cuerda sol podemos generar varias notas con el primer dedo. Junto a la cejilla, si colocamos el primer dedo será la bemol. Si lo colocamos sobre la cinta será la natural. Si colocamos nuestro segundo dedo junto al primero será si bemol. Si lo colocamos en la segunda línea será si natural. Si colocamos nuestro tercer dedo sobre la cinta será do, do natural. Si lo estiramos será do sostenido. Ahora, si colocamos nuestro cuarto dedo junto al tercer dedo será re bemol. Si lo colocamos encima de la cuarta cinta será re natural. Pasemos a cuerda re. Primer dedo junto a la cejilla será mi bemol. Primer dedo sobre la cinta será mi natural. Segundo dedo será fa natural. Si estiramos el segundo dedo será fa sostenido. Si colocamos nuestro tercer dedo será sol natural. Si lo estiramos será sol sostenido. Si lo colocamos el cuarto junto al tercero será la bemol. Y si lo colocamos sobre la cinta será la natural. Ahora, en cuerda la, el primer dedo cerca de la cejilla será si bemol. Sobre la cinta será si natural. El segundo dedo será do natural pegado al primer dedo. Si estiramos el segundo será do sostenido. Si colocamos el tercer dedo sobre la cinta será re. Si este tercer dedo lo tiramos un poco hacia atrás será re bemol. Y si lo estiramos un poco hacia adelante será re sostenido. Ahora, el cuarto dedo en cuerda la se llama mi. Si lo tiramos un poco hacia atrás será mi bemol. Ahora, el primer dedo en cuerda mi se llama fa natural. Fa natural. A diferencia de los primeros dedos de las cuerdas anteriores, este es natural. Junto a la cejilla, los anteriores primeros dedos junto a la cejilla son bemoles. Este es natural. Ahora, si coloco mi primer dedo en cuerda mi sobre la cinta, será fa sostenido. Si coloco mi segundo dedo junto a este primero será sol natural. Si lo coloco sobre la cinta será sol sostenido. Ahora, sobre la tercera cinta es la, el tercer dedo. Un poco más atrás ese tercer dedo, si lo corro hacia atrás será la bemol. Si lo coloco hacia adelante será la sostenido. Y finalmente nuestro cuarto dedo será si, si natural. Si lo corro hacia atrás ese cuarto dedo será si bemol. Y si lo coloco sobre la cinta será si natural. Si me escuchaste bien, yo sé que te aprendiste todas las notas que podemos generar con cada dedo. Me escuchaste hablar de naturales, sostenidos y bemoles. Por eso te digo, no te preocupes, apréndetelos tal cual como te dije, porque más adelante veremos en otro video un tema que se llaman las alteraciones. Te adelanto, las alteraciones son de dos tipos, bemoles y sostenidos. Podemos alterar el curso natural de las notas o la posición normal de las notas, es decir, que podemos alterar una nota hacia atrás o hacia adelante. Cuando hablo de alterar es cambiar el sonido, alterar el sonido natural de esa nota. Y cuando hablo de naturales es la posición natural o normal de las notas que corresponde a lo que estamos tocando. La posición normal o natural. Bemoles y sostenidos son alteraciones, eso lo veremos más adelante. Espero que te haya servido y sido de gran utilidad este video y nos vemos en una próxima. No sin antes explicarte y tocar un poco lo que acabamos de ver. En cuerda sol podemos tocar la bemol,
son todas las notas que podemos generar. Amigos, hemos llegado al final de nuestro video. Muchas gracias por verlo, gracias por todos los comentarios, el amor, el aprecio que me han mostrado aquí abajo. No olvides comentar, no olvides darle like, no olvides expresarme tus dudas, inquietudes. Me encanta compartir con ustedes e interactuar y conocer todas las sugerencias y todas las muestras de amor que tienen para mí. Muchas gracias, juntos progresaremos y tendremos amor por el violín cada vez más. Hasta la próxima, amigos.